Hermano, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Bien, esto lo dice Juan, pero habla de manera general, porque habla de la necesidad que tiene el creyente, que tiene todo ser humano, ¿verdad? Pero el creyente como creyente, porque ha creído en Jesucristo para salvación. Y si cree para salvación, entonces va a necesitar que se cumpla esto en su vida. Si cree para salvación, va a necesitar que Dios crezca en su vida. Y dice que es necesario que Él crezca pero que yo mengüe. Y si es necesario que crezca el Señor en la vida de la persona, obligatoriamente la vida de la persona tiene que menguar. ¿Qué es lo que debe de crecer y qué es lo que debe de menguar, hermano? Debe de crecer el corazón de Dios en el hombre y debe de menguar el corazón de Dios en el hombre. Esto es lo que debe de crecer y esto es lo que debe de menguar. Esto es lo que dice. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si el corazón del hombre se mantiene como está, el corazón de Dios no puede crecer en él, no puede desarrollarse en él. Por lo cual, lo primero que se debe hacer es entregar al Señor todo el corazón. Mucha gente dice que entregan el corazón al Señor. Estas son palabras, nada más que palabras, que hacen que el hombre, hermano, se justifique de todas sus iniquidades. Y el hombre trata de escudarse detrás de las palabras. Y dice, ya yo he entregado mi corazón al Señor. Mi corazón es de Dios. Y cantando, allí elevan sus manos al cielo y elevan su rostro. Y dice, te entrego mi corazón. Pero esto no son más que palabras. Bueno, eso es lo que dice la Escritura acerca de lo que debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Dame, hijo mío. Esto es algo clave, hermano. Esto es algo clave que uno debe de hacer. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Desde el momento en que se le entregue el corazón a Dios, dice Proverbio 23-26, para que se tenga como base, dice, desde que el momento que se entrega el corazón a Dios, hermano, desde ese momento, entonces Dios empieza a formarse. De otra manera no puede formarse. Esto no es de palabra, sino que esto es en hecho y en verdad. Allí va a ir menguando el hombre. ¿Por qué? Bien, dice que del corazón salen los malos pensamientos. Se dice el Señor, lo dice en varias partes. Por ejemplo, Mateo 15-19. Dice que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, las blasfemias, los falsos testimonios, los adulterios, las avaricias. Todas estas cosas salen del corazón, porque todo esto que sale del corazón es puesto en el corazón del hombre a través de la vida que él ha llevado en la tierra, a través de la vida en interacción con la sociedad, en interacción con sus familiares, en interacción con amigos, vecinos, en aprendizaje. Es que se aprende de la escuela, se aprende de la familia, del hogar, se aprende de la sociedad, se aprende a través de los medios de comunicación. Esa es la vida del hombre en general, lo que estoy describiendo. Se aprende a través de los medios de comunicación como lo son televisión, noticias, prensa, radio, todo tipo de medios de difusión. Se aprende de las historias de los hombres, de lo que un país hizo para tener allí una independencia. Se aprende de esto, se aprende de lo otro, se aprende del libro. Todo eso entra en el corazón. Y todo eso que entra en el corazón es lo que hace que el hombre sea formado de una u otra manera. Cada cual, según lo que va recibiendo, va siendo formado. Y así entonces lo que en el corazón se recibe forma al hombre, forma su modo de pensar, forma su modo de vivir, forma su carácter, forma sus pensamientos, forma sus ideales, forma su ideología, forma sus sueños, forma lo que él anhela en la vida, forma todas estas cosas, forma su expresión, forma su creencia, con todo esto que se recibe. Nadie se forma solo, eso es
totalmente imposible, ¿se entiende? Entonces, todo esto que es formado en el corazón del hombre, hacen al hombre. Pero sin embargo el Señor dice que es necesario que yo mengüe. Si es necesario que yo mengüe, entonces el que debe de menguar es el hombre que se ha formado. El que debe de menguar es el hombre que se ha formado. Y si es necesario que yo mengüe, quiere decir que es necesario que todo aquello que se recibió comience a salir. Quiere decir que es necesario que todo aquello que me formó comience a deshacerse, para que esa formación ahora disminuya y ahora cambie. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es malo. ¿Y por qué es malo? Porque el hombre, desde que pecó, fue vendido al diablo. El hombre que desde que pecó fue vendido al diablo. Dos cosas fueron vendidas al diablo: el hombre y el mundo. Por ejemplo, allí está en el libro de Romanos, en el capítulo 7 del libro de Romanos, y en el capítulo 7 del libro de Romanos y en el verso 15 dice que, en el verso 15 no, en el capítulo 7 del libro de Romanos, en el verso, permítame, hermano, 14, perdón, me equivoqué en un verso y ya me turbé. Bien, libro de Romanos capítulo 7, verso 14 dice que la ley es espiritual. O sea, todo lo que Dios enseña es espiritual. Pero en este caso estaba hablando de la ley, pues poniendo comparación con la ley de Dios, ¿verdad? O sea, todo lo que Dios enseña, la ley es espiritual, pero sin embargo yo soy carnal, vendido al pecado. Esto se refiere de manera general a la ley, no como ley mosaica. Escuche bien, esto se refiere de manera general a la ley, no como la ley de Moisés, que se le dio y que se refería a muchas de las cosas, estatutos expresados en ordenanzas y demás, de cosas que habían que hacer. Se refiere a la ley general, a la ley del corazón. Se refiere de manera general a la ley del corazón, la cual habla del corazón de Dios, la cual habla de la imagen de Dios, ¿se entiende? Habla de lo que es justo, de lo que es correcto, habla de lo que es puro, habla de lo que es lo adecuado, lo más correcto, habla de la ley del amor, habla de la ley de la entrega por el prójimo, habla de la ley de manera general que purifica la conciencia, ¿se entiende? Habla de esa ley. No se refiere en este caso a ley de sacrificio de animales o a ley de guardar días, se refiere a la ley del corazón. Dice que la ley es espiritual. ¿Por qué? Pero, ¿por qué se refiere a esta ley? Porque el Señor no dio ninguna ley a Adán antes de pecar. El Señor lo único que le mandó fue a comer no comer del fruto del bien y del mal, del árbol del fruto del bien y del mal. Porque toda la ley de la conciencia de Dios, toda la ley del corazón de Dios estaba en él formada, ¿se entiende? Toda la ley del corazón, lo justo, lo puro, lo verdadero, es cómo manifestarse, cómo expresarse, entregarse por el otro, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenía virtud alguna, todo lo que es digno de verdadera alabanza, todo estaba formado en su corazón, ¿se entiende? Y al estar formado todo esto, no tenía necesidad de que se le diera ninguna otra ley, de ningún sacrificio, ni de guardar ningún día, ni nada de esto, porque nada de esto puede purificar la conciencia. Entonces se refiere a esa ley de la justicia, la ley del corazón, y como esto estaba formado, solamente se le dio un mandamiento, que no comiera del árbol de la ciencia, del árbol del fruto del bien y del mal. Entonces, hermano, con ese mandamiento ya todo sería completado, porque allí entonces se probaría la perfecta obediencia. Pero al no cumplirse, entonces el hombre que fue engañado por el diablo fue vendido al diablo. El diablo automáticamente lo compró al engañarlo. Como lo engañó, lo compró. Como lo engañó, como pudo con su astucia engañarlo, automáticamente en el mundo espiritual, porque estas son cosas automáticas.
No es que esté a la venta el hombre ni nada de eso en el mundo espiritual, no. De manera automática en el mundo espiritual acontece así, porque esta es la justicia divina, hermano. La justicia de ella misma emerge lo justo que debe de cumplirse, que debe de hacerse. Si el hombre pecó por una comida, si el hombre se dejó engañar e hizo lo que Dios le dijo que no hiciera por una comida, entonces el hombre justamente y automáticamente, eso lo habla la verdadera justicia del cielo, hermano, justa y automáticamente debe de pertenecer a aquel que lo engañó. ¿Entiende? Y así entonces fue que el hombre fue vendido. Por eso que dice así, literalmente. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. O sea que lo compró el diablo para el pecado. El pecado lo compró una vez que pecó. Entonces, ¿cómo lo compró? Con lo que se compra, se hace lo que se quiere. ¿Cómo lo compró? Se cambió su corazón. Y como el pecado fue el que lo compró, a través del diablo, como el pecado fue el que lo compró, el pecado formó en el interior del hombre ahora otra cosa que no era, otra cosa que no tenía. El pecado formó ahora un corazón engañoso, de lo cual se dice, como dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, que nadie lo puede conocer sino solamente Dios. Por eso, ¿por qué? Porque esa formación vino por el que lo compró. El pecado hizo esa formación en el corazón. O sea, fue transformado el corazón a un corazón engañoso. Y ojo bien, un corazón engañoso es un corazón que ya lo dice la palabra, engañoso, que aparenta lo que no es. Es un corazón que manifiesta una supuesta sabiduría, pero que no es. Un corazón que manifiesta una supuesta justicia, pero que no es. Es un corazón que manifiesta una supuesta verdad, pero que no es. Es un corazón que expresa o demuestra una inteligencia que no es, sino que es lo opuesto. Ese es el carácter engañoso del corazón, ¿se entiende? Ese carácter engañoso del corazón, entonces fue lo que comenzó a formar al hombre. El hombre fue formado ahora a partir del corazón engañoso, y esto entonces hizo que toda la humanidad se corrompiera, y entonces todo lo que se recibe del hombre a través de medios de comunicación, a través de las enseñanzas de las escuelas, a través de los medios sociales, a través de la sociedad, a través de familia, a través de lo que se aprende del hombre, a través de lo que se ve de la vida, todo esto viene de un corazón que es engañoso, que el hombre mismo que establece todas estas cosas, todas estas verdades o supuestas verdades, todas estas justicias o supuestas justicias, no entiende el engaño que hay dentro de eso, no entiende el engaño que hay allí oculto, ¿verdad? Y cuando eso acontece así, entonces el hombre es formado conforme a la imagen del que lo engañó, que fue el diablo, porque él tiene apariencia de bueno. Por eso es que dice de él que él se disfraza como ángel de luz. Desde el principio fue así. Bien, dice que si Satanás, que no es maravilla, porque Satanás mismo, así como dice 2 de Corintios, allí 2 de Corintios 11:14, que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Quiere decir que Satanás, si se disfraza como ángel de luz, es que él, siendo el mal en persona, porque es horrendo en fealdad, porque dice que cuando Dios lo arrojó allí del cielo, dice que lo arrojó como vástago abominable, o sea, algo abominable, algo horrendo, algo feo en extremo, peor que toda fealdad, ¿entiende? Como vástago abominable, bien, lo arrojó el Señor. Y si como vástago abominable lo arrojó el Señor, y ahora él aparenta ser algo bueno, si él aparenta ser ahora algo bueno, ¿qué quiere decir?
quiere decir que él es experto en disfrazarse. Le voy a decir dónde está, por ejemplo, Isaías 14, 19 dice, Isaías 14 y verso 19 dice, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descienden al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. O sea, como vástago abominable, que es lo peor de la abominación. Entonces, con ese carácter de vástago abominable, él entonces está en el mundo. Y él se disfraza en el mundo, como dice allí lo que ya le hablamos, 2 Corintios 14, él se mueve en el mundo disfrazado de ángel de luz. Este disfraz de ángel de luz no es solamente para de pronto para manifestarse como de pronto visiblemente, porque la gente no lo va a ver, evidentemente, porque sería descubierto. No, sino que se presenta de muchas formas. Se presenta como ángel de luz, ojo, se presenta como ángel de luz a través de las enseñanzas. Allí está su carácter falso, su falsificación, a través de las doctrinas de los hombres, que hablan de Dios incluso, que hablan de Dios. Si no la recibe el hombre de Dios directamente por la enseñanza del Espíritu de Dios a su oído, pero porque busque al Señor con toda su mente y alma y fuerza y corazón y con todo su empeño y dándole todo su tiempo, entonces va a recibir la doctrina de el que viene disfrazado como ángel de luz, ¿entiende? Y entonces este disfraz como ángel de luz es todo lo que se recibe del mundo, es todo lo que se recibe. Pero ¿por qué el mundo da esto? Porque ya lo dijimos, el hombre fue vendido, y como lo había dicho anteriormente, no solamente que fue vendido el hombre, no solamente que el hombre fue vendido del pecado, sino que el mundo mismo le fue entregado al diablo. Eso describe cuando el Señor cuando el Señor fue llevado por el diablo a un monte muy alto, y dice que el diablo le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ella, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero lo doy. ¿Qué quiere decir? Que al diablo le fue entregada toda la potestad de la tierra. Al diablo le fue entregado, permítame, al diablo le fue entregado todo lo que hay en el mundo, o sea, toda la potestad del mundo le fue entregado a él. ¿Por qué? Porque el mundo le pertenecía al hombre. Dios se lo había dado al hombre. Así dice Lucas 4:6. Que a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Quiere decir que Dios, habiéndole dado a Dios, al hombre, todas las cosas, puso debajo de sus pies, como dice Salmo 8, ovejas y bueyes, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El hombre, habiendo recibido de Dios todo esto, lo perdió una vez que se dejó engañar. Perdió toda esa potestad, ¿entiende? Y esta potestad entonces le fue dada al diablo. ¿Por qué? Automáticamente la justicia divina lo hace que sea así, o sea, dice que sea así. Lo justo. Otra cosa no encaja. Y Dios, aunque vaya en contra de lo de él, hermano, aunque vaya en contra de lo bueno, aunque vaya en contra de él mismo, Dios no hace ningún tipo de trampa como el hombre para defender lo bueno. No, Dios no hace ningún tipo de trampa. Dios establece la justicia. Por eso Cristo fue entregado. ¿Me entiende? Dios no usó ningún tipo de astucia. No, que no voy a morir por la humanidad o hacer de otra forma. No, lo justo es que tenía que pagarse con el sacrificio del ser santo y puro para que él recibiera todo el castigo de la humanidad. Eso es lo que la justicia verdaderamente establece, no por un establecimiento de pronto que se le antoje a nadie, sino porque eso es lo verdaderamente justo. Otra cosa es injusta. ¿Me entiende? En el mundo real, en el mundo espiritual, esa es la verdadera justicia. Y la verdadera justicia, entonces decía que si el diablo compró al hombre y el mundo le fue entregado al hombre para que él lo guardara, para que él lo dominara, entonces dice que si el diablo engañó al hombre, entonces el hombre le pertenecería al diablo y le pertenecería al pecado, y que el mundo que le fue entregado al hombre, entonces debe de pasar a manos del diablo.
Estoy hablando desde las bases primeras. Estoy hablando desde la base del fundamento, porque el alma sin ciencia no es buena. Y lo que se enseña fuera de la ciencia es vano. Lo que se enseña fuera de la ciencia lleva al error, lleva a la mentira, lleva a la confusión, lleva a la muerte del alma. Y por eso es que se enseña de esta forma, para que se entienda las bases y el porqué de todas estas cosas. ¿Se entiende? Y así entonces, el mundo es el que engaña al hombre. Porque el diablo tiene el mundo en su poder, pero no se manifiesta como que él lo tiene en su poder. No se manifiesta de esa forma, porque el justo debe de vivir por fe. Porque Cristo al venir, entonces establece que el justo viva por la fe en él. Y la fe no es de vista, sino que la fe es de creer. Y como la fe no es de vista, entonces no está determinado que él se manifieste, el diablo, visiblemente para que sea visto, sino que se manifieste lo que él es, engañador. Se manifieste lo que él es, apariencia, ¿me entiende? Y entonces así mismo se forma el corazón. El corazón es formado en una apariencia de bondad, pero que es una falsa bondad, en una apariencia de amor que aboga por amor, por un amor platónico, que aboga por un amor entre todos, para que todos vivamos bien. Y así se establecen entonces los gobiernos, así se establecen entonces las leyes sociales, así se establece entonces la conciencia social, para que todos vivamos bien, para que todos vivamos en armonía, para que todos allí tengamos beneficios, para que todos podamos disfrutar plácidamente del sol, de la tierra, de sus beneficios, de la luna, pero sin saber y sin entender que el mundo fue entregado al diablo, y sin saber y sin entender que el corazón fue vendido al pecado. ¿Se entiende? Sin entender esto, y esto no es vivir por fe, sino que esto es vivir por vista, con el corazón engañoso que va siendo formado a través del engaño del mundo, y a través del engaño que es formado en el mismo corazón, y de ese mismo corazón sale la enseñanza. O sea, el engaño viene a través del mismo corazón, lo hace el diablo a través del mismo corazón del hombre, porque Dios determinó que a través del corazón del hombre se hicieran todas las cosas en el mundo. ¿Por qué? Porque era el corazón de Dios formado en el hombre, era el corazón de Dios dentro del hombre, ¿se entiende? Ahora, como las cosas cambiaron porque el diablo lo engañó y fue vendido al pecado, ahora entonces el corazón engañoso es el que forma al mundo. Y entonces el diablo, que fue el que lo engañó, toma su corazón para él formar al mundo, pero a través de una apariencia de amor, a través de una apariencia de felicidad, a través de esperanzas vanas y falsas. ¿Por qué? Le cubre a la persona la verdad. Por eso es que él es engañador, y por eso es que él es el padre de la mentira, y que desde el principio no habla verdad, porque no hay verdad en él. De suyo habla cuando habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y cuando habla el diablo? ¿Cuándo habla él? Eso es lo que dice el Señor. Cuando habla, de suyo habla. Así dice Juan 8:44. Cuando habla, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y cuando habla él? ¿Acaso se le ve hablar? ¿Acaso se le va a escuchar la voz allí a través de una radio? ¿Acaso se le va a escuchar a través de una bocina que se para encima de una montaña y que le hable a todos los hombres? ¿Acaso se va a escuchar así? No. ¿Cómo habla? Pues habla a través del corazón del hombre. Habla a través de la enseñanza. Habla a través de lo que forma al hombre. Habla a través de la educación social, de la educación familiar. Habla a través de la política. Habla a través de la cultura. Habla a través de todo lo que el hombre ha traído a la tierra, engañado por el diablo, para formar a un hombre que busca felicidad, que busca amor, que busca una vida estable, ¿entiende? Habla a través de eso. Y así es que él se manifiesta como mentiroso, pero está encubierto que la tierra, por haber pecado el hombre, está entregada al mal hasta el tiempo de su restauración, en que Cristo venga a restaurar todas las cosas, por la formación ahora del nuevo hombre, por la esperanza de la vida eterna, por la formación del nuevo hombre, por el Espíritu de Dios que es enviado del cielo a los que creen en Jesucristo. Esto está encubierto del hombre, y del hombre está encubierto que su vida, así como va, si viviera eternamente, viviera en una eterna desgracia, porque así se va incrementando la maldad. Porque mire, a través de aproximadamente unos
pongamos, a través de aproximadamente unos 6.000 años, se ha ido incrementando la maldad del hombre. Incrementando. A través de aproximadamente unos 6.000 años, estamos hablando desde que el hombre fue creado, ¿verdad? Unos aproximadamente. Estoy diciendo aproximado, porque nadie tiene esos cálculos que sacan. Todos esos cálculos están cargados de error. Estamos hablando de un aproximado. ¿O acaso quién sabe? ¿Alguno sabe cuánto tiempo vivió Adán desde que Dios lo hizo hasta que pecó? ¿Se sabe acaso eso? ¿Se sabe, se entiende con exactitud cuánto fue el tiempo desde que Dios lo hizo hasta que pecó? No se sabe. Entonces estamos hablando de un aproximado. Si a través de ese tiempo la maldad ha llegado a tal punto de que es como hoy, es hoy la tierra llena de tanta impiedad, de tanta injusticia, que a muchas personas les resulta incluso molesto interactuar con las personas que viven en la comunión con el Señor, conociéndolo del cielo, les resulta incómodo, inclusive la gente se quita la vida, la gente no sabe ni cómo vivir. Estamos hablando apenas en 6.000 años. ¿Cómo sería entonces, póngale 6.000 años más? ¿Cómo sería en 1.000.000 de años? ¿Sabe cómo sería? El infierno en la tierra. O sea, el hombre mismo viviendo en un tormento de fuego, viviendo en un tormento de castigo literal, pero que nunca jamás por los siglos eternos podrá dejar de existir y podrá dejar de ser. Porque al mantenerse el hombre vivo, el pecado iría aumentando a través de muchos años. No aumenta, no ves el aumento como se ve el crecimiento de un árbol. No se ve así. No, es mucho más lento, requiere de mucho más tiempo, ¿me entiendes? No se ve el aumento como se ve el crecimiento de una persona que nace y crece. No se ve así, sino de mucho más tiempo. ¿Me entiendes? Y así sería. Por eso fue que cuando Adán pecó, Dios dijo que ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Y entonces dijo que se quitara el árbol de la vida de medio del huerto, no sea que extendiera su mano y comiera del árbol y entonces viviera para siempre. Porque eso sería una desgracia eterna para toda la humanidad, sin excluir a nadie. Y eso sería lo peor para el hombre, formado a imagen de Dios, pero que perdió esa imagen. Eso dice allí en Génesis, en Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase de la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque si hubiera comido del árbol de la vida luego de haber pecado, hubiera vivido una eterna desgracia. Ahora mismo hubiera estado vivo toda la humanidad. Caín vivo, allí todos esos hombres perversos vivos, todos aquellos gigantes perversos que en el tiempo de Noé fueron consumidos por agua, todas aquellas personas, bueno, si Dios no lo hubiera consumido, aunque Dios lo hubiera consumido, igual todos los demás que fueron después del diluvio, como allí Canaán y demás que fueron de donde salieron Canaán, de donde salieron los cananeos, los filisteos y toda esa abominación de gente y gigantes perversos estuvieran vivos sobre la tierra. Y allí entonces el hombre, viviendo eternamente y para siempre, viviría en una eterna desgracia, en una tierra imposible completamente de vivir y en un corazón cada vez más malvado, más pertrecho, más corrompido, más inclinado a todo tipo de injusticia. Y si en 6.000 años es así, ¿cómo no lo serían más? En apenas 6.000 años, porque 6.000 años comparado con la eternidad es nada. 6.000 años comparado con la eternidad, compare apenas 6.000, por decir, con 10 veces más. Póngale 60.000. ¿Qué es? Apenas el 10. Ahora póngale 600.000, 100 veces más. ¿Qué es? Nada. Ahora póngale 1.000.000. Póngale 6 millones. Póngale, ¿qué se va haciendo? Diminuto. ¿Qué se va haciendo? Una partícula de polvo en todo el universo. Entonces,
comparados con la eternidad es nada. Y si en 6.000 años está así, ¿cómo sería la eternidad? El hombre jamás podría vivir jamás podía dejar de existir en la tierra, y nadie hubiera tenido esperanza. Bien, estoy dando las bases y el fundamento de la formación del hombre natural. Esta formación debe de morir. Esta formación debe de morir para que se restaure lo que se perdió, para que ahora entonces lo que se perdió vuelva a la imagen que tenía antes. Y la imagen que tenía era la mismísima imagen de Dios. Y este es el sacrificio de Cristo en la cruz. Este es el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio que se da por el hombre para librarlo del castigo eterno en el infierno. Porque al quitar el árbol de la vida, entonces el hombre muere. Pero debe de su alma, por la eternidad, recibir los tormentos por los pecados que cometió. Y este es el sacrificio de Cristo en la cruz, que lo libra al hombre de todo esto. Y lo libra al hombre de esa imagen pertrecha, de esa imagen engañosa y malvada. Lo libra al hombre de ese corazón. Y ahora ese corazón, por el Espíritu de Cristo que es enviado del cielo, gracias a su sacrificio, ahora ese corazón va a ser transformado. Si ese corazón no mengua conforme a todo lo que recibió, ese corazón no podrá ser vuelto a la imagen inicial, a la imagen primera, a la imagen que se perdió. Y ahora la imagen que se perdió es restaurada en los verdaderos creyentes, y lo que Dios hizo en ninguna manera se pierde, sino que lo que Dios hizo alcanza honra y gloria eterna, que es el hombre. Si no fuera así, entonces todos absolutamente se perderían, aunque ahora se pierde la mayoría, como dice el Señor, que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Sí, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Bien, aunque el sacrificio fue hecho, y aunque la mayoría se pierde, aunque la mayoría va a esa eterna condenación en el infierno, ya no viviendo en este cuerpo, sino en una eterna condenación en el infierno, aunque al final cuerpo, alma y espíritu serán arrojados al lago de fuego para vivir en un eterno tormento de desgracia eterna para siempre. Pero la diferencia está en que si Dios no hubiera hecho su sacrificio, nadie hubiera sido salvo. Si Dios no hubiera enviado a Cristo, si Dios no hubiera hecho el sacrificio y luego enviar su Espíritu para transformar ese corazón, entonces nadie hubiera sido salvo. Todo el mundo iría a esa condenación. Pero ahora no. Ahora es solo para los incrédulos. ¿Ya entiende? Y ya ahora depende es del hombre mismo, ya no de Dios. Ya Dios hizo todo. Ahora es solo para los incrédulos aquella perdición. Y los incrédulos, para estar bien claro, no es que no crea que Jesucristo es el Señor así con palabras y con letras. No, no se trata de eso. La incredulidad está en no creer al fundamento de la edificación por el Espíritu. La incredulidad está en no creer a la guianza del Espíritu por Jesucristo. La incredulidad está en no creer a estas cosas para que el corazón del hombre, que ha sido formado conforme al engaño de las tinieblas, conforme al engaño de Satanás y conforme al mundo engañado por Satanás a través del propio corazón del hombre, ahora se ha transformado. El no creer en esto llevará al hombre a la condenación, aun habiendo Cristo muerto y resucitado por el hombre. El no creer en esto es la incredulidad. El no creer a la enseñanza del Espíritu de Dios en su intimidad. El no creer a la dirección y guianza del Espíritu de Dios por sus manifestaciones, no por la imaginación del hombre. No porque el hombre diga, yo sé que Dios me lleva allí, yo sé que Él me hace hacer esto, yo sé que Él me dio esta casa, eso no es guianza del Espíritu de Dios, eso no es guianza, porque eso está en el mundo, ¿me entiende? Y eso es algo del mismo engaño, eso es algo que proviene del mismo engaño de Satanás a través del mismo hombre, eso es algo que proviene del mismo engaño del corazón. Las manifestaciones del Espíritu de Dios para enseñar y para guiar son distintas, y no creer a esto es lo que lleva al hombre a que su corazón no mengüe. Es lo que lleva al hombre a que Cristo no sea formado en él. El no creer en esto es lo que lleva al hombre a que su corazón se mantenga con la misma imagen que tiene. Porque esto es un gran mal. Que como el hombre vino del vientre de su madre, así haya de volver. Esto es un gran mal. Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés.
Cuando dice que esto es un gran mal, que como el hombre vino, que como el hombre vino, así haya de volver. Entonces, esto es un gran mal, hermano. Por favor, me ayuda a buscarlo. ¿Y por qué es un gran mal? Que como vino, así haya de volver. Porque vino conforme a la imagen del mundo. Vino conforme a la imagen de Adán. Vino con Adán formado en su corazón. Vino con el corazón engañoso más que todas las cosas y perverso. Vino con esa imagen que lo lleva a la muerte. Así es que vino. Así es que viene el hombre del vientre de la madre. O sea, no se manifiesta inmediatamente. No se manifiesta inmediatamente. Está en Eclesiastés capítulo 6, verso 3. Cuando dice, no es ahí donde está, perdón, hermano. Que como el hombre vino, así haya de volver. Dice Eclesiastés capítulo 5, verso 16. Este también es un gran mal. Presta atención nomás. Dice, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de que le aprovechó trabajar en vano. Un gran mal, un gran mal que es para eterna condenación. ¿Cómo vino el hombre? Vino con ese corazón. El hombre no vino ya formado, pero viene con los genes de ese hombre, ¿ya entiende? Viene con ese carácter que se va a formar en él, viene con ese corazón que va a ser formado conforme a todas esas cosas, porque en él mismo está ya de raíz, de base, aunque todavía no sea árbol con ramas y flores y frutos y demás. No, pero está allí, está en el corazón esa semilla ya, porque fue vendido al pecado y porque fue entregado al diablo, ¿me entiende? Y porque está en el mundo engañoso que pertenece al diablo. Entonces, esto es un gran mal, que así como vino, así también vuelva, porque esto es un gran mal, porque si se va así, va a perdición eterna. Si se va así como vino, va a eterna condenación. Si se va así como vino, va a eterno castigo. ¿Y por qué? ¿Por qué va a eterno castigo? ¿Por qué? Porque va como un hombre que Dios no formó. Va como algo malo. Va como algo oscuro. Va siendo esclavo del pecado. Se va siendo esclavo del pecado. Se va siendo siervo del engaño. Se va habiendo aprendido del mundo, del diablo. Se va en una formación de sus ideas, de su pensamiento, de su corazón engañosa. Pensando que es bueno, pero es malo. Esto va para todo. Esto va tanto como para aquellos que se manifiestan como malos en la tierra, como decir delincuentes, ladrones, asesinos, vándalos, como todo tipo de personas que se manifiesta como malo en la tierra, también como otro nivel, pero malo también que se manifiestan como alcohólicos, como drogadictos, como adúlteros, y todas estas cosas, ¿me entiendes? O sea, tanto para los que se manifiestan con ese mal manifiesto como para los que no se manifiestan con ese mal manifiesto, sino que se manifiestan con una vida, se manifiesta en ellos o se expresa en ellos una vida aparentemente sana, una vida aparentemente buena, que es la conciencia social, ¿ya entiende? Esto es para todos, que así como vinieron, han de volver. Eso es para todos, porque todos tienen el corazón de Adán, solo que se manifiestan unos de una forma y en otros de otra forma, ¿ya entiende? Porque allí está el corazón que es engañoso, en los que se manifiestan como bueno, pero sin embargo no lo es, porque así que dice la Escritura, que ya hemos acusado a judíos y a griegos, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Así dice allí en Romanos capítulo 3, cuando dice que ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así dice Romanos capítulo 3, y verso 9 y verso 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a todos. ¿Cuáles son los judíos? Los que tratan de guardar la ley de Dios, ley de expresados en mandamientos en ordenanza, pero que no se han entregado entendiendo lo que son, para que sus corazones sean transformados.
por la ley del corazón, ¿ya entiende? ¿Y cuáles son los gentiles? Los que manifiestan de una u otra forma a través de todas las cosas malas y aún a lo que se manifiestan a través de supuestas cosas buenas. Dice, ya hemos acusado a todos. Hay una acusación en el mundo espiritual que todos están bajo pecado, porque el corazón del hombre fue entregado al diablo, al pecado, y porque el corazón de Dios se apartó del corazón del hombre. La imagen de Dios, cuando se dice eso, se refiere a la imagen. Cuando digo que el corazón de Dios se apartó del corazón del hombre, se refiere a la imagen. La imagen de Dios, no una imagen física de rostro, sino la imagen de la acción, la imagen del sentir, la imagen de lo que es Dios, la imagen de sus virtudes. ¿Me entiende? La imagen de sus virtudes de amor, la imagen de sus virtudes de una entrega totalmente desinteresada por el otro, la imagen de sus virtudes de paciencia aún hasta la misma muerte, la imagen de sus virtudes de benignidad, la imagen de sus virtudes de perdón, de menospreciar el oprobio, la imagen de sus virtudes de pasar por alto ofensas, la imagen de sus virtudes de su carácter. Esa es la imagen de Dios y muchas infinitas virtudes más que no bastaría la eternidad para describirlas todas, porque Dios es eterno e infinito. Bien, esta imagen, este carácter de Dios, esta forma de Dios, fue lo que se perdió. Y ahora he formado otra cosa. Y por Cristo, entonces se envía el Espíritu de Dios para que sea transformado este carácter malo del hombre, ahora a la imagen de Dios nuevamente. Y si esto no es hecho, entonces el hombre queda como está, y quedando como está, va a eterna perdición. ¿Qué quiere decir? Que no lo va a salvar ningún tipo de religión, no lo va a salvar una asistencia congregacional, no lo va a salvar una forma de pensar allí salida de su propio corazón, no lo va a salvar una forma de vida, un modo de vida supuestamente bueno, supuestamente adecuado, no lo va a salvar un modo de vida supuestamente sano. No lo va a salvar nada de esto, ¿ya entiende? No lo va a salvar ni siquiera oraciones infructuosas que pidan por sí mismo, porque la gente piensa, no, busca a Dios, pero como el Señor le dijo a los discípulos al principio, cuando dice que Juan lo vio venir al Señor, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que lo oyeron allí dos de sus discípulos, que eran allí, Andrés y eran allí Jacobo, cuando dice en el libro de Juan capítulo 1. Pero bueno, solo estoy pasando por allí para entender lo que no va a salvar al hombre. Y dice que lo oyeron sus discípulos y le siguieron, cuando dice Juan 1:35. Dice que lo vieron dos de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Se lo oyeron hablando de sus discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces, no lo va a salvar que busque a Dios a su propia forma para lo que Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque te la pregunta que el Señor le hace, ¿qué buscáis? O sea, ¿para qué vienen a mí? Para saber cuál es el interés del hombre. ¿Cuál es el verdadero interés del hombre? ¿Qué es lo que hay detrás de la búsqueda de Dios? Eso es lo que tiene valor. El valor no está en orar. El valor está, ¿para qué? ¿Qué se está buscando de Dios? ¿Qué se está buscando? Una vida mejor en la tierra. ¿Qué se está buscando? ¿Alimento para el cuerpo? ¿Qué se está buscando? Allí, ser guardado de la violencia del mundo. ¿Qué se está buscando? Si se está buscando eso, se va a mantener el mismo corazón del hombre en el hombre. Pero si se está buscando, presta atención, si se está buscando hacer morir al hombre viejo, si se está buscando menguar para que Cristo sea formado en el hombre, entonces se va a buscar verdaderamente lo que Dios vino a dar, porque eso fue lo que Él vino a dar. Él vino a dar una imagen nueva, hermano. Eso fue lo que Él vino a dar. Si se va detrás del Señor buscando otra cosa, en vano es. Entonces, al hombre no lo va a salvar buscar a Dios para esas cosas. Al hombre no lo va a salvar congregarse. Al hombre no lo va a salvar una membresía de la iglesia, ni una religión. No lo va a salvar un buen modo de vida social. No lo va a salvar una vida sana. No lo va a salvar
su dinero, no le va a salvar absolutamente nada de esto. Al hombre lo va a salvar que la imagen de Cristo sea formada en él. Esto lo va a salvar al hombre, porque en Cristo Jesús dice que no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, poniendo el ejemplo de la circuncisión y de la incircuncisión, pero esto vale para todo. Pero cuando está hablando acerca de la circuncisión, Pablo dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. O sea que en Cristo Jesús, dice Gálatas capítulo 5 verso 6, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pero en otra parte dice acerca de la circuncisión y de la incircuncisión, que no vale nada, sino una nueva creación. ¿Qué quiere decir? Que en Jesucristo ninguna de estas cosas tiene valor, sino una nueva creación. Gálatas 6:15, que dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y si dices que no vale nada, sino una nueva creación, pero hablando de la circuncisión y de la incircuncisión, también habla acerca de todo lo demás, no vale, en Cristo Jesús no tiene valor ni la religión, en Cristo Jesús no tiene valor, en Cristo Jesús no tiene valor ni una vida social buena, ni en Cristo Jesús no tiene valor ni una vida sana, en Cristo Jesús no tiene valor ninguna de las cosas que el hombre busca, sino una nueva creación, porque esto es lo que va a hacer que el corazón del hombre vuelva a su imagen inicial. Y la imagen inicial no es exactamente, directamente la del Adán que no pecó, aunque esta está en el Adán que no pecó, pero no es que sea el Adán que no pecó, sino es que es Dios, que es el que estaba en el Adán que no había pecado. ¿Ya entiende? Pero incluso ahora, aún mejor, ahora habiendo vencido toda tentación, porque en aquel momento no había vencido la tentación, pero ahora sí. ¿Ya entiende? Entonces, para que, como esto es lo que tiene valor, como esto es lo que tiene el verdadero valor, ahora, para que esto se cumpla, el hombre debe de menguar. Pero la dificultad está en que el hombre mengue, porque se pasa gran trabajo, hermano, pero gran trabajo para que el hombre mengue, porque el hombre, estando aferrado a su manera de pensar, estando aferrado a sus ideales, estando aferrado a lo que él considera como justo, hace que se mantenga en él esa imagen de Adán. En el mundo espiritual se pasa mucho trabajo. Por ejemplo, los ángeles, esto es cosa que me ha declarado el Señor, que la mayor dificultad que pasa el Señor y los ángeles en el hombre es hacerlo entender. Hacerlo entender. Por eso que dice, en varias oportunidades dice, hacedme entender. ¿Por qué? Porque lo más difícil que tiene el hombre es para entender realmente que todo lo que está en su corazón está errado y está mal formado de la imagen de Dios. Va errado, va como una imagen engañosa. Entonces este es el gran trabajo que se pasa, hacer entender al hombre la necesidad de desprenderse de todo esto. Y lo que pasa es que las personas se contentan entonces con un nombre, con una imagen de cristiano, y así creen que son salvas, porque fueron a la iglesia y recibieron a Jesucristo y se mantuvieron congregándose, y adquirieron entonces una membresía, adquirieron entonces una parte en la congregación, adquirieron un privilegio, y fueron allí creciendo fueron creciendo de pronto en la religión, y hicieron de pronto algunos, en todas religiones, pues, de muchas que hay en el mundo, ¿verdad? Y fueron creciendo, y fueron siendo ministros, y demás. Y llevando un nombre, piensa que son salvos por eso, pero no con la imagen de Cristo formada en su corazón, porque nunca hacen menguar la imagen de Cristo. Este es el gran trabajo que se pasa, para hacer menguar la imagen de Dios. Dije que nunca hacen menguar la imagen de Cristo, si dije eso me equivoqué, nunca hacen menguar la imagen del hombre. Este es un gran trabajo que se pasa, hacer menguar la imagen del hombre, en el hombre. Que el hombre mismo es el que tiene la responsabilidad de poner su corazón para que esa imagen mengue. Porque eso es lo que el Señor le pide al hombre: dame tu corazón. Eso no se hace en un día. Ojo bien, eso no se hace en un momento. Como que usted coja un objeto y usted se lo entregue al Señor con la mano, un objeto tangible.
un objeto físico, como que usted lo toma con la mano y usted la eleve al cielo y usted lo entregue, eso, o se lo entrega a otra persona. Eso no es así. El corazón no es así. El corazón es un mundo infinito y usted no puede entregar un infinito mundo en un momento. El corazón es más grande que la tierra. El corazón es más grande que el universo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que creó todas las cosas y el universo es pequeño ante Dios, porque Dios es más grande que el universo. Dios es infinito y Dios hizo así el corazón del hombre para la eternidad. Y asimismo, el corazón del hombre, aunque ahora ha cambiado, transformado de la imagen de Dios a otra imagen, a una imagen engañosa, asimismo el corazón del hombre, así es infinito. Por eso es que dice que para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes, que es todo hombre, que Él es el que gobierna sobre la tierra, sea grande, pequeño, sea de una clase social o de otra clase social. Unos gobiernan en naciones. Búscalo, para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y por el corazón de los reyes no hay investigación. ¿Qué es el que gobierna? Hay hombres que gobiernan sobre naciones, hay hombres que gobiernan de pronto sobre regiones dentro de la nación, como provincias, estados y demás, otros en partes más pequeñas, ciudades, que es una parte más pequeña, y hay otros que gobiernan de pronto en una región dentro de la ciudad, hay otros que gobiernan en un seno familiar más grande, mediano, pequeño, y otros que gobiernan dentro de su casa, y así, pues ese es el corazón de los reyes. Ese es el corazón de los reyes. Y dice que para la altura de los cielos, para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes, no hay investigación. Mire, hermano, permíteme. No hay investigación porque es infinito. No hay investigación porque nunca tiene fin. Eso dice el Proverbio capítulo 25 y verso 3. No hay investigación porque nunca tiene fin. No hay investigación porque es eterno. No hay investigación porque es un mundo infinito. Y si no hay investigación porque es eterno, y si no hay investigación porque es un mundo infinito, quiere decir que no se le puede entregar un mundo infinito en un momento como que usted toma un libro y lo entrega a su compañero. ¿Me entiende? Como que usted toma algo y lo entrega a su compañero. Esto se entrega a través de la vida. Dios entonces le da la oportunidad al hombre, desde que lo conoce hasta el momento último de su vida en la tierra, hasta su último instante de su vida en la tierra, para esa completa y total entrega, que va desde menos hasta más. O sea, va entregando todo aquello abominable. No quiere decir que un día le entrega el vicio del alcohol y después al otro mes o al otro año le entrega el vicio del tabaco. Y después el otro año le entrega la impureza sexual. Y después el otro año le entrega la lengua para no hablar más mentiras. No quiere decir eso. Eso no quiere decir, para que no se confunda, ¿se entiende? Porque desde el momento en que se acepta a Cristo, entonces ya se debe de crucificar a ese hombre viejo para que el cuerpo del pecado quede destruido. Y siendo así, entonces lo primero que se hace es destruir el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado es el cuerpo que ejecuta las acciones pecaminosas, de vicios y de mentiras y de todo tipo de acción pecaminosa. Entonces todo esto se entrega. Pero después de que se entrega todo eso, entonces viene un proceso de perfección que va haciendo morir a ese hombre que tiene un pensamiento aferrado a lo que aparentemente es bueno, pero que no lo es. ¿Ya entiende? Que tiene un pensamiento aferrado a lo que aparentemente es sano y a lo que aparentemente es de crecimiento y de edificación, pero que no lo es. Que tiene un aparente amor, pero que es un amor de la tierra. Ahí entonces viene una formación. Ahí entonces viene la formación que va haciendo a un hombre paciente para esperar absolutamente en Dios todo. Ahí viene una formación que va formando a un hombre con un dominio propio perfeccionado. Ahí viene una formación que va formando un hombre en una perfección de la obediencia a Dios, ya renunciando a su propia obediencia, renunciando a lo que él cree justo y correcto. Esta formación es a través de la vida, y esta formación solamente puede cumplirse si el hombre entiende que debe de hacer morir su manera de pensar, que debe de hacer morir su forma de vivir que él considera que es correcta. Pero si todavía en él está arraigada la manera de pensar que aprendió de papá
papaíto y mamaíta, y que aprendió del maestro de la escuela, y que aprendió de la sociedad, que aprendió de los medios sociales, no ha menguado para que Cristo pueda ser formado y pueda ser desarrollado en él, y para que Cristo crezca en él. No existe otra forma. Eso es lo que dice el verso que tenemos como base. Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. O sea, que esta es la necesidad que hay. ¿Entiende? O sea, no existe. ¿Por qué esta es la necesidad que hay? Esta es la necesidad que hay porque no existe otra forma de que Cristo crezca en el hombre, de que el corazón del Señor se vaya formando en el hombre, si el corazón del hombre no mengua a todo lo que ha recibido. Esta es la forma de menguar. Y esta forma de menguar, ojo, no solo es teórica, no solo es que, ya no voy a pensar más así, ya no voy así más, ya no voy a esto. Es una forma práctica que va desde menos a más. Es una forma práctica. Por eso que el Señor dice, el que es fiel en lo poco, en lo más también es fiel. El que en lo poco es injusto, en lo más también lo es. Y usted entonces ve personas. Dios empieza por enseñarte unas cosas. Entonces Dios empieza por enseñarte, hermano, a no hacer asesión de personas, sino que amar a todos por igual, porque Él empieza desde el fundamento del corazón, ¿me entiende? Entonces, si la persona no recibe esto, sino que cree que solamente debe de amar a su grupito de seres queridos, familiares cercanos, hermanos cercanos, amigos cercanos, y no se extiende más allá, incluso hasta amar a sus enemigos y orar por ellos, pero de corazón pidiéndole a Dios ese amor, allí ya el hombre, en lo poco, va siendo injusto, y en lo más también lo será. Este no podrá cumplir mayores cosas. Si Dios le enseña al hombre al principio de pronto su manera de vestir como debe de ser, no ya conforme a cómo el mundo se viste, que se viste conforme a modas, que se viste conforme a marcas de la tierra, que se viste conforme a la forma de vestir del hombre, que es una forma de vestir para mostrar el cuerpo, no para cubrir el cuerpo. ¿Entiende? Es una forma de vestir que la sociedad ha adquirido del diablo. Y si el hombre, como desde los primeros pasos, desde su primer caminar, no recibe esto, sino que dice que solo Dios mira el corazón, ni sabiendo lo que habla, porque ni siquiera ha entregado el corazón para que eso sea quitado, porque eso está en el corazón y no lo sabe. Si el hombre no recibe esto, más adelante, tampoco va a ser fiel en lo más. Como dicen personas, no, hay quien por fuera no está santificado, pero por dentro sí. ¿De qué disparate están hablando? ¿De qué están diciendo? Pero si las primeras cosas no pudo recibirlas, ¿cómo ahora podrá recibirlo más? ¿Cómo va a estar santificado por dentro? Alguien que está vestido de joyas, de prenda, que su cuerpo es mostrado a través de pantalones apretados, licras y basura de las tinieblas. ¿Cómo? Ese corazón está podrido, porque en ese corazón hay vanidad. Y entonces, ¿cómo es que limpio por dentro algo que tiene vanidad? ¿Cómo es que limpio por dentro algo que tiene impureza? Porque eso es impureza. Impurezas sexuales y todo tipo de cosas. Que tiene egocentrismo. Que de otros lo vean. ¿Me entiendes? Que tiene exhibicionismo. Porque eso es exhibicionismo, de exhibir el cuerpo. Entonces, ¿cómo es que está limpio? ¿Cuál es la limpieza que hay adentro? Adentro no hay limpieza. Solo paso por allí. Este no es el tema del asunto. Pero les ponen estos ejemplos. Si Dios en las primeras cosas que enseña al hombre no recibe del hombre el aprendizaje, porque la enseñanza viene de Dios, pero el aprendizaje debe del hombre darlo, o sea, el hombre debe de manifestar ese aprendizaje, ¿entienden? Porque él es el que aprende y demuestra lo que ha recibido con las prácticas, con que lo ha recibido. Bien, si Dios desde la primera base, enseñando al hombre a ser diligente, porque esto es las primeras cosas que el Señor enseña al hombre, a ser diligente en oración, a ser diligente en súplica y oración y ruego todo el tiempo por su vida espiritual, no por vanidades, a ser diligente para ayunar. ¿Dónde dice eso? Solo dice, cuando dice en el libro de Joel, ahora pues, Joel 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y estas son las primeras bases. Pero convertirse al Señor, no que ahora ayuna por trabajo para que te lo dé, no que ayuna por dinero para que te lo dé, ayuna porque te pase al país que tú quieres ir para que te lo dé. No es eso.
Eso es vano. Si ayuna por eso, en vano lo hará. Si ora por eso, en vano lo hará. Si ora por eso, ¿sabe por qué? ¿Qué estará haciendo? Estará haciendo que se le mantenga el mismo corazón malvado, el mismo corazón engañoso, el mismo corazón de Adán. No solo que se le mantenga dentro de sí mismo, sino que se afirme en él, pero ahora de manera peor. Porque habiendo recibido a Cristo, ahora lo recibió en vano. ¿Y ahora qué más va a recibir? Si ya se le enseñó a Cristo y lo recibió erróneamente y lo recibió en vano, ahora ¿qué más va a recibir? Si ya Cristo se manifestó a él, ya Cristo le dijo que él es la salvación y lo recibe erróneamente, ¿qué más va a recibir? ¿Qué más va a recibir? Si la verdad no la recibe, sino que recibe el nombre de la verdad, pero con un engaño en el interior, ¿qué más puede recibir para su edificación y para su salvación? Por lo tanto, estas son las primeras cosas que Dios enseña. A una vida íntima. Por eso que dice que nosotros somos llamados a la comunión con Jesucristo. Eso es que dice capítulo 1 de 1 de Corintios, verso 9, lo dice otras veces. Dice que somos llamados a la comunión con Jesucristo. Si estas son las primeras cosas y no se aprenden y no se reciben, lo demás no va a poder menguar. Solo le estoy poniendo estos ejemplos para que vea y para que pueda entender cómo es que va desde menos a más el menguar. O sea, se va a menguar a lo que se desea. Ya no se va a pedir a Dios vanidades. Se va a menguar a la vida tranquila y cómoda. La vida que te levantas, desayunas y vas para el trabajo, almuerzas. Allí en el trabajo, regresas a la casa, comes y bueno, vas allí a la congregación y vuelves a la casa a dormir. O sea, si no mengua a esa vida mezquina y miserable, porque eso es una vida mezquina y miserable, eso es una vida social, eso es una vida terrenal, eso es una vida natural, eso es una vida de una mente natural. Si no mengua a esa vida, para ahora vivir una vida en sacrificio, porque dice que nosotros somos el continuo sacrificio. Ese es el continuo sacrificio de que habla Daniel en las profecías de Daniel. O sea, una vida de continua entrega. No porque somos salvos por sacrificio, sino una vida que sacrifique al hombre natural, que crucifique al hombre natural, que crucifique al hombre nacido de carne y de sangre, que crucifique al hombre nacido de Adán, que crucifique al hombre que tiene una vida común. Este es el continuo sacrificio de que habla Daniel en las profecías. Y está en el libro de Daniel, en el capítulo... Está en varias partes. En el capítulo 8 y verso 11, por ejemplo. Está en varias partes, pero una de las partes es esta. Daniel 8:11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. También está en Daniel 12:11, donde dice que desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Este continuo sacrificio es el creyente que continuamente sacrifica su vida natural, o sea, crucifica su vida. Esto es una crucifixión, porque esta es la crucifixión con Jesucristo. No que el sacrificio de pronto me salve o algo de eso, no. Se refiere al sacrificio de crucificar al hombre que aprendió de la sociedad, que tiene las costumbres, que tiene una vida tranquila y cómoda, que tiene una vida inclinada a satisfacer las necesidades familiares en el cuerpo, no espirituales, las necesidades del cuerpo, a satisfacer las necesidades de vestido, de alimento, de techo, de documentación, de transporte y estas cosas. O sea, sacrificar esa vida tranquila. Oiga, si esa vida tranquila no se sacrifica, el hombre no estará menguando. ¿Ya entiende? Entonces esta es la primera cosa que el Señor enseña y las va incrementando incluso, todavía más. Las va incrementando. Eso también dice en el libro de Romanos capítulo 12 y verso 1. Cuando dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el cuerpo ahora va a ser un sacrificio vivo. Por eso que somos el continuo sacrificio, para hacerlo de Dios, porque ahora va ya a dejar de hacer las acciones naturales, no solo las acciones de pecado como pecados descubiertamente como pecados, sino las acciones naturales, que no se ven como pecado, pero que llevan dentro de su interior, llevan allí dentro escondido la imagen de Adán. Claro, escondido a los ojos del hombre, pero no a los ojos de Dios y del mundo espiritual de todos los ángeles de Dios, ¿me entiendes? Y aún de los demonios que saben todo esto. O sea, esta es la vida esta es la vida que se vive tranquilamente. Si no se mata esa vida, si no se hace morir esa vida, no podrá ser desarrollado Jesucristo. Y de ahí viene todo lo demás. De ahí viene ya cosas mayores, a donde Dios lleva al hombre, en cosas mayores en las cuales Dios lleva al hombre de pronto a hacer acciones aún espirituales que no estaban en su pensamiento. Porque de pronto en su pensamiento estaban supuestas acciones espirituales como aprender de la palabra de Dios para ser pastor, como aprender de la palabra de Dios para llevar un ministerio y demás. Sin embargo, esas no eran las acciones espirituales que Dios tenía para él, sino que tenía otras. ¿Me entiendes? Que el hombre mismo no las entiende ni sabe cómo son ni cuáles son, sino a través del tiempo, entregándole su corazón, su mente, su vida y su vida tranquila, entregándole su forma de pensar, su manera de vivir, sus costumbres y todo lo demás. ¿Entiende? Entonces, y Dios va llevando entonces a hacer otras obras, y Dios va llevando al hombre ahora de pronto a renunciar a lo que él le pedía a Dios. Ahora le pedía ir a vivir a un país de mayor desarrollo, pero sin embargo a través del tiempo Dios le dice que vaya a vivir a otro sitio que no tiene nada que ver con el que él determinó en su propio corazón y le pareció correcto, sino que ahora es totalmente distinto y que nunca llegaría a su mente que él fuera a vivir a esos sitios. ¿Me entiende? Porque ya ahora eso es una obediencia mayor. Porque esto, lo que hacen así, han renunciado a las primeras cosas que Dios les mandó a renunciar. Y habiendo renunciado a las primeras cosas, ahora en lo más también pueden hacerlo de la misma manera. Y pueden ser fiel, pero el que se conforma, el que se contenta, que es la mayoría, hoy en el tiempo en que vivimos es terrible, como la gran mayoría se contenta con una vida, unos con una vida tranquila, otros con una vida de sacrificio, pero para lo de ellos mismos. Y así se hacen ministros fatos y necios, en una vida de sacrificio para ellos mismos y para lo que ellos se determinaron a sí mismos. Y allí no se puede formar la imagen de Jesucristo, porque esto no es hacer menguar lo que se desea, no se hace allí menguar las costumbres. Y usted va de pronto a la casa de una persona y ve que tienen las mismas costumbres, excepto algunas que otras que eran de pecado grande, que tenían antes de llegar a Cristo. Las mismas costumbres de vida, de las mismas costumbres de pensar, de manifestarse en el hogar, las mismas no, porque yo estoy acostumbrado a tener adornos en la casa, las mismas costumbres de Adán, porque estos son costumbres de Adán, no, porque estoy acostumbrado a tener muchas fotos, de la foto de la boda, la foto de los 15, la foto de aquí, la foto de la escuela, la foto del diploma, la foto de cuando fuimos al parque, las mismas costumbres del hombre natural. Las mismas costumbres, no, porque es que nos levantamos, tomamos café. Mire, todo eso viene de una mente natural, todo eso viene de una mente terrenal, todo eso viene de Adán, todo eso huele a infierno, para decirle que todo eso es pecado. No porque se le quiera poner el nombre de pecado, sino porque nace del corazón de Adán. Y usted va a las costumbres de la mayoría de los cristianos y ve sus mismas costumbres. ¿Quién menguó allí? Allí menguó el hombre, allí menguó el hombre nacido de Adán, allí menguaron las costumbres. No, allí no menguado el hombre nacido de Adán, allí no menguaron las costumbres, allí todo lo que tiene lo ha aprendido de la tierra, porque eso no lo aprendió de sí mismo, eso lo aprendió de la tierra. Eso lo aprendió de los familiares, de los vecinos, de la sociedad, de la gente, de lo que vio, de lo que escuchó, por uno u otro medio, por una u otra vía, de lo que le enseñaron en la escuela, de lo que de pronto allí se le fue formando en el corazón. Todo esto viene de ahí. ¿Me entiende? Todo esto viene de ahí. Formas de pensar, formas de vivir, maneras de actuar, maneras de comportarse con una u otra persona. No ve que salgo a la mañana a dar una caminatica para desarrollar el cuerpo y después una vida vana, de lo cual dice la Escritura
que nosotros cuando fuimos comprados y fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos ¿de quién? Recibimos de nuestros padres. Así dice en 1 de Pedro capítulo 1 y verso 18. 1 de Pedro capítulo 1 verso 18 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados. Oiga bien, rescatados, o sea, un rescate. Y un rescate se le da a alguien que va perdido. Un rescate se le da a alguien que de pronto fue secuestrado, ¿me entiende? Un rescate se le hace a alguien que de pronto se está ahogando en el mar, o que vino un huracán y el agua le subió allá y se le llevó hasta el techo y por encima del techo de la casa y está allí buscando en la punta del techo allí el rescate. Un rescate ¿qué quiere decir? Un rescate se le hace a alguien que está perdido. Un rescate se le hace a alguien. ¿Qué quiere decir? Que al decir que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, quiere decir que esa manera de vivir, que recibida de nuestros padres, padre en todo sentido de padre de enseñanza, maestros de la escuela, medios sociales, medios informativos, padres de la casa, de todo tipo, no solamente padres sanguíneos, sino todo tipo de enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que esa vana manera de vivir de la cual fuimos rescatados es muerte. Esa vana manera de vivir es la perdición del hombre, porque no se rescata a nadie si no está en un estado de perdición, o sea, de prisión. Esa vana manera de vivir, eso que se recibe de la sociedad, de los padres, de la humanidad, del corazón, de lo que el mismo hombre se formó, de las costumbres que él mismo se formó, es una vida vana, que se aprendió, que se recibió. ¿Por qué? Tiene sus raíces en Adán, hermano. Y esas raíces que tiene en Adán son influenciadas por el diablo que lo compró para el pecado al hombre. Son influenciadas por el diablo a quien le fue entregado el mundo. ¿Ya entiende? Esas raíces, esas costumbres. Y entonces, ¿cómo es que de pronto las personas se manifiestan en las congregaciones manifestando sus costumbres de sus países? Porque las costumbres de sus países, como dice la Escritura, que las costumbres de los pueblos son vanidad, las costumbres de sus países son vanidad. Las costumbres de sus países son vanidad. Las costumbres de sus países son pecado. Así dice, creo que está en Jeremías 10, cuando dice, no sigáis las costumbres de las naciones. Bien. Las costumbres de los países, la costumbre que recibí de la casa, las costumbres de esto y lo otro. Así dice, capítulo 10 de Jeremías. Dice el verso 3, pero está desde el verso 2. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, como la gente tiene miedo. No, pues, no hacer esto porque eso va a traer algo malo, no hacer esto de otra forma. O sea, costumbres que a las cuales las personas le temen, que si sale con el pie izquierdo, que si hace esto después, entonces le pasa esto malo. Cosas vanas para el cuerpo, cosas que, por eso que dice, aunque las naciones las teman, no tema de cosas así. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Qué quiere decir? Las costumbres de los pueblos son vanidad. Si las costumbres de los pueblos son vanidad y la vanidad es pecado, la vanidad viene de un corazón de Adán. La vanidad viene de una tierra que fue entregada a la vanidad. La vanidad viene de un mundo que fue entregado a vanidad. La vanidad viene de un mundo que fue sujeto a vanidad, para que los creyentes ahora vivan por Jesucristo, para que los verdaderos creyentes vivan ya no por la vanidad del mundo, sino que ahora vivan por la fe en lo eterno, renunciando a la vanidad del mundo. Y por eso fue el mundo entregado a vanidad, porque así es que dice la Escritura, allí en el libro de
de Romanos capítulo 8, verso allí, ya lo voy a decir, 19, creo, 19, 20. Así que dice que la creación fue sujetada a vanidad. Romanos 8, 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por causa de no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios la sujetó en vanidad. Dios la sujetó en las manos del diablo, en las manos del corazón engañoso del hombre, que a través del diablo es llevado a hacer todas estas cosas. Pero ¿por qué sujetada a vanidad? O sea, está esclavizada en esa vanidad. Está esclavizada en la manera de pensar, de la manera de vivir, en las costumbres de naciones, de pueblos y de esta y una y otra cosa. Está esclavizada en la forma de ver las cosas, en la forma de manifestarse, de expresarse, en los sueños que busca, en las conquistas que quiere y en las cuales se empeña. Está esclavizada en esta forma, está esclavizada en esta manera de vivir vana del hombre. ¿Por qué? Por causa de Dios. ¿Pero por qué? Para que Dios sea formado en aquellos que ya no viven por lo que está presente delante de sus ojos, para que Dios sea formado en aquellos que viven por lo que no se ve, que es lo eterno, que es el corazón de Dios, que es la nueva ciudad de Jerusalén que espera a los redimidos. ¿Me entiende? Que es aquello que Dios ha preparado para los que lo aman, que es la vida eterna. Y por eso ella es sujetada a vanidad, para que se demuestre quiénes son los transformados por el Espíritu de Dios y los que no son transformados, los creyentes y los que no son, para que vayan a la eternidad solamente los que han pasado la prueba del fuego y los que han sido aprobados en la prueba del fuego. No como Adán, que era perfecto, pero no pasó la prueba del fuego, sino que ahora sí pasó la prueba del fuego, como Cristo, que es el mejor, la imagen más gloriosa, ¿ya entiende? La imagen perfecta que ahora trae la imagen de Dios habiendo atravesado la prueba del fuego. Porque Adán la tenía, pero sin atravesar la prueba del fuego. Y por eso es sujetada a vanidad. Y bien, sí, si la tierra es entregada a vanidad, si la creación, hermano, es sujetada a vanidad, ¿cómo es que los creyentes, debiendo de saber esto, viven conforme a las costumbres de su tierra? Y que dicen, no es que en mi país no tenemos esta costumbre, es que en mi país nos vestimos así, es que en mi país hablamos así, es que en mi país comemos así, es que en mi país pensamos así, es que en mi país nosotros vivimos así, nos levantamos a esta hora y nosotros yo no estoy acostumbrado a eso, porque es que en mi país. Entonces, si alguien dice así, esa persona, que es la mayoría, está sujetada a vanidad juntamente con la creación. Y si alguien está sujeto a vanidad, si alguien está todavía sujeto a vanidad, no es de Cristo, sino que es del mundo. Porque el que está sujeto a vanidad es el mundo, no el creyente. El creyente es libertado de la vanidad. El creyente no está sujeto a vanidad. El creyente es libertado de la vanidad. El creyente es libre. Por eso que dice, esto mismo que le dije, Romanos 8:20, dice el verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta liberación será cuando Cristo venga a reinar durante 1000 años en la tierra, en el milenio perfecto, en el milenio glorioso, donde cambiará la tierra, cambiará absolutamente todos los corazones de los que queden allí. Va a ser una creación, una humanidad gloriosa durante 1000 años hasta que el diablo vuelva a ser soltado. Pero dice, ella será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras que la creación es sujetada a vanidad, los hijos de Dios son libertados de antemano. Y después, cuando se manifieste Cristo, que venga con su pueblo a reinar sobre la tierra, entonces la creación, los que estén vivos en ese momento, serán libertados también a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, solo con la diferencia de que el pueblo estará en cuerpo glorificado y el que esté en la tierra no, porque va a tener que ser probado. Hasta hablando del milenio, para explicar esto lo que quiere decir. Pero el punto que quiero que se enfoque es en esto. Dice, ella será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para hacer entender lo siguiente, que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios son libertados de esa esclavitud, porque esas costumbres son esclavitud, esclavos de Adán, esclavos de las costumbres del hombre, esclavos del corazón que es engañoso más que todas las cosas y perverso, esclavos de la enseñanza del mundo, esclavos de la enseñanza paternal sanguínea, esclavos de la enseñanza de la sociedad, esclavos de toda esta forma de pensar, esclavos de toda esta forma de vivir. Los que piensan y viven conforme a esto y tienen este tipo de vida son esclavos y nunca pueden hacer menguar a ese hombre porque son esclavos. Si el hombre todavía se aferra a eso, será esclavo. Y si el hombre todavía se aferra a eso, Cristo no podrá ser formado en su corazón, porque es necesario, hay una necesidad, hermano, en el mundo espiritual hay una necesidad, que el hombre mengue, ese hombre mengue y haga menguar todas esas costumbres, para que Cristo sea formado en él. Y por eso es que no se entiende cuando todavía guardan todo tipo de eventos y de fiestas que las costumbres de los pueblos les han enseñado al hombre y lo siguen, día de padre, día de madre, día de cumpleaños incluso, de lo cual el Señor dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si no nazco de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo celebro mi nacimiento? ¿Qué me lleva a la muerte? ¿Cómo confieso con mis acciones y con mi alegría de mi nacimiento terrenal y carnal? ¿Cómo confieso entonces que soy nacido de ese día? ¿Y cómo sigo las costumbres del mundo y digo que soy libre? ¿Cómo puedo seguir costumbres del pueblo? ¿Cómo puedo seguir la costumbre del corazón vano de una creación sujetada a vanidad? Y digo ser hijo de Dios. Los hijos de Dios son libres de todo esto. Los hijos de Dios son libres del hombre natural. Los verdaderos hijos de Dios son libres de ese corazón engañoso, de esa forma errada, de esa forma que parece correcta y que parece buena y que parece que da felicidad y lo que tiene es vacío y muerte en su interior. Porque ¿qué le aprovecha al hombre celebrar un día de su cumpleaños y al otro día no es el mismo? ¿O al otro día habrá añadido a su estatura un codo? Dígame si al otro día habrá añadido a su estatura un codo. ¿Cómo? ¿Qué le aprovecha? ¿Al otro día es más espiritual? ¿Al otro día tiene más amor? ¿Al otro día es más benigno? ¿Al otro día tiene más fe en Dios? Al otro día ya no aborrece a su prójimo. Al otro día tiene perdón por todas las personas. Eso le aprovecha celebrar. Cuando se celebra estas cosas, eso le aumenta. Al contrario, ¿sabe qué hace? Lo hace peor, porque lo afirma en su pensamiento. Esto es para todo, hermano. Debe de aprender, uno debe de entender que a través de la enseñanza uno debe de ir entendiendo otros puntos. Se ponen ejemplos, pero se va entendiendo muchos otros puntos. La manera de pensar del hombre, de cómo debe de vivir, de cómo debe de ser el seno familiar, de cómo debe de ser mi vida en la sociedad, de cómo debe de ser mi vida para buscar mi economía, de cómo debe de ser mi vida acerca de costumbres y demás, de mi vida del día, de la tarde, de la noche, mi descanso, mi vida del cuerpo con respecto a la salud, de cómo debe de ser de pronto mi alimentación, mi forma de ver, de cómo ejecutar las obras de Dios, de la forma de servir a Dios, de cómo de ser fiel, de congregarse, de cómo hacer, de cómo no hacer. Esto es para todo. Esto es para todo. Si no mengua lo que se aprende de la tierra, Cristo no puede crecer. Hay una necesidad imperante. Tan terrible es esa necesidad que el Espíritu Santo no deja de gemir. El Espíritu Santo no deja de clamar con dolor, con llanto, con lágrimas, con angustia por la formación de Cristo en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo no deja de gemir. Y Él toma una persona a través de la historia. Él tomó, por ejemplo, a Enoc, después tomó a Noé, después tomó a Abraham. Muchos cientos de años fueron pasando, cientos, miles incluso. Después tomó otros hombres, ¿verdad? De la fe, Isaac, Jacob, José,
Moisés, David, Samuel, David y demás, ¿verdad? Después Cristo mismo ya, Dios en carne, de allí los apóstoles, Pablo, siempre ha tomado a las personas, siempre, y en el final al escaso que puede tomar, al escaso de toda esta multitud que dice que es la peor de todas las generaciones, y siempre ha tomado a alguien con un gemir en llanto, en lágrima, con un gemir en dolor, con un gemir como de mujer de parto, para que Cristo sea formado en los que reciben su nombre. No solo los que lo recibieron ya cuando vino y murió y resucitó, sino con los que antes vivieron en esperanza por ese nombre, vivieron en la esperanza de esa salvación, vivieron en esta esperanza, ¿me entiende? Desde allí, desde el justo Abel. El Señor siempre ha tomado a las personas porque ese es su clamor, esa es la necesidad que hay en el mundo espiritual. Y ese es el clamor que elevaba a Pablo. ¿Por qué? Porque él era tomado como el que fue tomado en su momento. Y los escasos que fueron tomados también a la par de él en el tiempo en que él vivía. Pues, allí como está descrito en Gálatas 4:19. Cuando dice que Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, por quienes vuelvo a sufrir. Pero ¿quién es el que está hablando aquí? Aquí está hablando el Espíritu Santo a través de él. Porque estos dolores de parto los sufrió el Señor desde el justo Abel. Los sufrió el Señor desde la antigüedad. Estos dolores de parto siempre los sufrió el Señor. Siempre estos dolores el Señor los sufrió a través de la historia. Por eso dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Sufrimiento. Es sufrimiento, es dolor. Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque esta es la necesidad que hay en el mundo espiritual. Este es el clamor que hay. Este es el dolor del cielo. Este es el dolor del Espíritu Santo. Este es su gemido. Porque el hombre no quiere menguar. Y si el hombre no mengua, sencillamente va a su eterna perdición. Va a su eterna condena. Va a su eterna desgracia y miseria eterna. Va a su eterna perdición, va a su eterno tormento, hermano, de donde nunca va a salir. ¿Entiende? Y el dolor del Señor está en ello. El dolor del Señor es ver la pérdida de esas multitudes y aún de los que dicen ser hijos. Aún de los que han recibido el nombre de Jesucristo, el nombre, no su corazón. No la verdad de su corazón con toda su ciencia para entender esto y muchas cosas más. Este es el clamor de Dios a través del hombre, a través de Pablo, a través del hombre formado a la imagen del Señor que entiende esto. ¿Entiende? Este es su clamor. El que sufre dolores de parto a través del hombre es Dios, es el Espíritu de Dios. El que lleva el sufrimiento, el que sufre el dolor es Dios. Él es el que es varón de dolores y experimentado en quebranto. No solo cuando vino, desde Adán lo fue hasta el final, hasta el último de los redimidos lo será. Él es el que sufre el dolor. Y escasos hombres en la historia de la humanidad, escasos hombres en la tierra han sido el instrumento para que se manifieste este dolor del Espíritu de Dios a través de ellos. Y en este dolor, a través de este dolor, salvar a los que entienden de esto. Salvar a través de este dolor, por las manifestaciones del Señor en muchos, en unos o en otros. Salvar a través de este dolor a otros. Este es el dolor del Señor. O sea que esta vida común que lleva la cristiandad es una vida de muerte. Es una vida equivocada, es una vida errónea. No es una vida del sufrimiento del Señor, no es una vida del dolor del Señor, porque dice que aún la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Estaba ya en Romanos capítulo 8, verso 20, acerca de este punto que le estoy diciendo. Dice que aún la creación, dice el verso 22,
Le expliqué el verso 20, le expliqué el verso 21, ahora estoy en el verso 22, Romanos 8, 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, la creación gime, ¿qué quiere decir? La gente sufre porque no es formada a la imagen de Cristo. No, el gemir de ella es el sufrimiento de su alma, pero no lo entiende en el cuerpo. Mientras se deleita en el cuerpo, mientras se goza en el cuerpo, mientras disfruta, mientras vive una vida común, mientras vive una vida de costumbre, mientras vive una vida aferrada al hombre nacido de carne y de sangre, ella tiene un sufrimiento que no entiende, porque su alma sufre mientras su cuerpo hace lo natural, lo común, y vive en su supuesta felicidad y su supuesta sabiduría. Y ella tiene un dolor que no entiende, y dice que nosotros mismos gemimos dentro de nosotros. Nosotros intercedemos por la creación, por los hijos de Dios, por la creación, intercedemos por nosotros mismos, gemimos. Este es el dolor. ¿Por qué es necesario este dolor? Porque hay una necesidad. Y la necesidad es de menguar. Y esto es difícil, tan difícil de hacer en el hombre, tan difícil de que el creyente mismo lo haga, que Dios toma a los pocos, Dios toma a sus estrellas que más alumbran, Dios toma a aquellos que se entregan completamente y entienden todo, para ahora a través de ellos elevar este clamor al cielo. El Espíritu a través de ellos eleva este clamor al cielo, y Dios entonces extienda su mano y haga las cosas necesarias para la salvación de los demás. ¿Me entiende? Haga las cosas necesarias para darle el entendimiento a los demás a través de muchas formas, a través de pronto de llevarles la enseñanza, a través de manifestaciones, a través de hacerlo ahora atravesar por un camino aunque no les guste, pero por amor y por misericordia. Pero parte de esa acción del clamor, del gemido, y el gemido lo produce la necesidad de que el hombre natural mengüe, para que Cristo sea formado en él. Esto es lo que produce esto es lo que produce el dolor, esto es lo que produce el gemido, para que entonces esto haga que Dios haga lo necesario para que esto entonces se lleve a cabo, para que esto entonces se ponga por manifiesto, para que no se pierda el hombre. De cierto, la mayoría va a perdición, pero los pocos que se salvan por este gemido del Espíritu Santo. Se salvan porque Cristo murió y resucitó, y por el gemido del Espíritu Santo, que hace que el hombre entonces entienda esto por la diferente forma en que Dios lo hace hacer al hombre entender, ya sea con palabras o con acciones o con ambas cosas, y que entonces ahora se ha transformado en la imagen de Cristo. Pero la necesidad es de menguar. Si no se muere, Cristo no puede nacer. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bien, voy a explicar. Eso es lo que dice en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 24. Dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bien. ¿Cuál es el grano de trigo? El grano de trigo es el que cuando usted lo siembra en la tierra, él entonces comienza a dar fruto, comienza a echar raíces, comienza a dar fruto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que da fruto? Espiritualmente hablando, ¿qué es lo que da fruto? Ya no del fruto de una semilla de un árbol, sino que ahora espiritualmente hablando, ¿qué es lo que da fruto? Lo que da fruto es el corazón, porque del corazón es que sale lo malo o lo bueno, ¿ya entiende? Entonces, el corazón es la semilla. El corazón es la semilla. De esa semilla sale entonces el fruto. De esa semilla sale el árbol, las hojas, las flores, el fruto. De esa semilla sale el fruto. El corazón es la semilla. ¿Qué quiere decir? Que el corazón es el grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en la tierra de Dios, la tierra es la tierra de Dios. La tierra es la revelación del Espíritu de Dios, de toda su palabra. Esta es la tierra. Si el grano de trigo no cae allí, quiere decir, si el corazón no se sumerge
en la profundidad de las Escrituras y por la revelación del Espíritu de Dios, entiende todo esto y se dispone a ponerlo por obra, haciendo morir todo lo que ha aprendido y todo cómo vive. Si no se dispone, entonces él queda solo, él queda sin fruto, él queda sin Dios, él queda sin la formación de Dios, él queda sin la aprobación del Señor. Por eso dice que queda solo, queda consigo mismo, queda en su propia formación, queda solo, queda en su propia formación, queda con su propio fruto, si no hace esto. Pero si muere, si cae en la tierra y muere, si el corazón cae en la palabra de Dios y muere a lo que él entiende, muere a lo que él considera, muere a sus costumbres, muere a su forma de vivir, muere a su ideología, muere a lo que él determina, muere a su propia interpretación, cayendo en la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu que se le manifiesta, si muere, entonces lleva mucho fruto. Lleva los frutos celestiales, llevará los frutos de Dios, porque Cristo se habrá formado en él. Pero si no muere, queda solo, queda con su misma imagen y va a perdición, va camino al infierno con su propia imagen. ¿Entiende? Esa es la escritura que dice allí. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este es morir, menguar menguar por la palabra de Dios, menguar cayendo de lleno, cayendo en espíritu, alma y cuerpo, cayendo, nadando de lleno en toda la escritura por la revelación del Espíritu de Dios, para vivir por lo que Dios me va enseñando y por lo que Dios me va diciendo. Entonces, esa es la forma de morir. Y voy renunciando a mis costumbres, voy renunciando a mi manera de pensar, voy renunciando a mi manera de vivir, voy renunciando a mi manera de ver las cosas que crean mis opiniones. Voy renunciando a mis opiniones que yo por mi propio razonamiento saco, entiende y tengo. Voy renunciando a mi forma de vida, a mi método de vida, a mi método de vida del día y de la noche, del sueño, del descanso, de la salud, de la economía, de la familia, de la forma de la religión, de esto y de lo otro. Voy haciendo morir todo eso por la revelación del Espíritu de Dios, que me enseña toda su palabra y me va diciendo cómo es todo y me va guiando por uno u otro camino, me va enseñando el camino y me va diciendo haz esto y esto otro y mi palabra dice así y te enseño, esto quiere decir y entonces cambia esto, cambia lo otro, y me va enseñando, y yo voy quitando de mí entonces todo lo del hombre natural, y allí no se va viendo un hombre con costumbres de la tierra, de celebraciones, de forma de vivir en el hogar, de forma de tener una casa, de forma de tener allí una vida social, de forma de tener una salud, de forma de manifestarse, de forma de pensar, de estrategias de hacer, de forma de crecer, de sueños, de conquista. Ya no se va a ver nada de eso, sino que se va a ver un reino distinto en él, que es el reino de Dios, que es diferente al reino de la tierra. Así como cuando estaba Pilato allí interrogando al Señor, y el Señor le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir, hermano? Asimismo, el corazón del Señor es totalmente distinto a lo que el hombre natural piensa y entiende por sí mismo, pero que parecería que fuera de Dios. Por eso que todo el mundo tiene a Dios en la boca. Pero ¿qué Dios es el que tienen en la boca? El Dios de la sociedad, no el Dios del cielo. El Dios que Él mismo entiende. Este Dios que ha formado su propia vida, este Dios es el mismo. Este Dios es el mismo. Por eso que dice la Escritura, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Cuando dice que vosotros sois dioses, está diciendo el Señor que los hombres son dioses a sí mismos, y por eso es que cada cual dice, Dios, 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 Dios. Eso es lo que dice allí Salmo
el Salmo 82, en el verso 6, cuando dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero dice el verso 7, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes pereceréis, caeréis, como cualquiera de los príncipes caeréis. Dice, vosotros sois dioses. ¿Por qué? Porque cada cual dice, Dios sí es bueno, pero ¿cuál Dios? Su propio corazón. Dios sí es bueno porque me cumplió mi sueño. ¿Cuál Dios? ¿Quién le cumplió su sueño? Él con su propio esfuerzo, porque él se lo trazó. Él pensó que eso era lo mejor para él. Él, conforme a la enseñanza que recibió del mundo, de la sociedad, determinó que eso es lo correcto, que eso es lo más justo. Él estableció su meta. Él trazó su propio camino cuyo fin, dice la Escritura, que es camino de muerte, que le parece justo al hombre, porque así dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Él trazó todo esto, él determinó todo esto, él pensó todo esto, él estableció sus costumbres, su forma correcta de vivir, y todo esto es el hombre que no menguó, el hombre que es un Dios para él mismo. Y él dice Dios y se imagina un ser supremo, pero ese ser supremo se lo imagina conforme a su propio corazón. A como es su corazón, así se imagina, así como es su corazón, así él imagina que es el ser supremo. Y por eso cuando dice, Dios sí me ama, Dios sí es bueno, gracias a Dios esto, primero Dios lo otro, con el favor de Dios esto, y si no es por Dios esto otro, ese Dios que menciona es lo que él cree que es Dios, que es su propio corazón. ¿Se entiende? Y por eso que dice allí, vosotros sois dioses para vosotros mismos. Vosotros sois vuestros propios dioses. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Me entiende? Eso es lo que está diciendo el Señor. Y sin embargo dice, pero como cualquiera de los hombres, pero como hombres moriréis, porque así mismo se formaron. No murieron a ese hombre, entonces morirán como hombres. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Esa muerte es eterna, la muerte del alma. Eso es lo que el Señor dice en el libro de Salmo capítulo 50, cuando él dice el Señor, que cuando él viene allí a juzgar a su pueblo, que dice, oye pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. No te reprenderé por tus holocaustos, por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Y después, más adelante, le dice en el verso 21, Salmo 50, verso 21, estas cosas hiciste, diciéndole todo lo que hizo, ¿verdad? Su boca metía en mal, con su lengua componía engaño, tomaba asiento y hablaba contra su hermano, contra el hijo de su madre ponía infamia. Porque eso es lo que es el hombre. Busca una supuesta felicidad, una supuesta sabiduría, y su sabiduría no le da para no murmurar de su prójimo. Su inteligencia no le da para no hacer asesión de personas. Su inteligencia no le da para pensar en su prójimo como piensa en sí mismo. Entonces esta sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Ya entiende? Porque ese es el hombre que no menguó. Ese es el hombre que tiene una formación de sí mismo. Y mientras se gasta un montón de dinero poniendo adornos en la casa y poniendo arbolitos de Navidad, allá hay gente que está muriendo de hambre. Pero su sabiduría no le alcanza para ir a darle, conforme a lo que él tiene, a aquel que está muriendo de hambre. Su sabiduría no le alcanza para ponerse a clamar, en vez de gastar el tiempo en esas vanidades, por la necesidad espiritual que hay. Su sabiduría no le alcanza para ponerse a buscar a Dios, en vez de ponerse a buscar todos esos adornos. Y en vez de dedicar su tiempo a todas esas fiestas, a todas esas costumbres, a todas esas cosas. Solo poniendo como ejemplo. Pero mira lo que dice el Señor allí en el verso 21, dice, y el Salmo 50, dice, estas cosas hiciste y yo he callado. O sea que el Señor guarda silencio y deja a la gente que sigue su camino, aunque le envía la palabra, porque Él no ha dejado de actuar para enviar la palabra, para enviar la corrección, para corregir, para castigar, para que se entienda. Pero sin embargo, dice que guarda silencio en el sentido de que no que se le manifieste directamente al hombre a decirle, oye, no es eso. O sea, se le manifiesta de otra forma, a través del predicador, a través del que usa, se manifiesta a través
de sus manifestaciones que Él hace verdaderas. Y dice, estas cosas hiciste, yo he callado. Y dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir? Pensabas que de cierto sería yo como tú. Quiere decir que el Dios que el hombre se forma en su corazón es Él mismo. ¿Qué quiere decir? Es lo que Él piensa que es correcto. Y así piensa que es Dios. ¿Entiende? Lo que Él piensa que es justo, lo que Él piensa que es amor, eso se lo atribuye a Dios. Porque nunca ha ido al secreto y ha permanecido en el secreto para que Dios le enseñe. Porque nunca ha hecho morir ese criterio, ese concepto de amor, ese concepto de justicia, ese concepto de verdad, ese concepto de lo que es recto y correcto, ese concepto de lo que es saludable, de lo que es sano, ese concepto de benignidad, ese concepto de paciencia, ese concepto de felicidad, nunca lo ha hecho menguar. Y como no lo ha hecho menguar, esto es lo que ha formado un Dios en su corazón, el Dios del mismo. Su propio corazón es Dios. Y por eso que usted ve que todo el mundo cree, dice a Dios, pero ¿cómo va a creer que porque alguien mencione el nombre de Dios? Esto es que conoce a Dios, ni que ama a Dios, ni que vive. Entiende, hermano, es su propio corazón ese Dios que tiene en su boca. Eso es lo que dice el Señor allá en el Salmo 82 que ya le hablé. Y dice, vosotros sois dioses, cada cual. ¿Ya entiende? Porque el verdadero se manifiesta en la intimidad, en el secreto, apartado de todo, y hace menguar al hombre de todos sus conceptos, de todos sus preceptos, de todas sus ideas, de toda su formación, de todas sus creencias, de todas sus costumbres, de toda su manera de pensar, para que Cristo sea formado en él. De lo contrario, no puede ser Cristo formado en el hombre. Si no mengua, no puede crecer en Jesucristo. Cristo debe de crecer en el hombre. Es necesario que Él crezca, eso es lo que dice. Pero que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Eso es lo que dice. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Yo tengo que menguar y es necesario que Él crezca para que yo no vaya al tormento del infierno. Para que, habiéndome formado Él, su corazón en mí, yo no vaya a ese tormento. No porque Dios me quiera enviar al tormento, porque ese no es el deseo de Dios, sino que la justicia divina lo dice así, que si mueres conforme a ese corazón, ¿cómo vas a habitar donde hay un pensamiento distinto al de la tierra? ¿Cómo vas a habitar eternamente donde no hay esas costumbres, donde no hay esos criterios, donde no existen esos conceptos que es en el cielo, donde están todos Dios y todos los santos ángeles y redimidos y perfeccionados por el Señor? Tienen otra forma de pensar, tienen una forma de pensar gloriosa, eterna, verdadera, de verdadera felicidad y eternidad, de la verdadera justicia de Dios. ¿Cómo vas a habitar donde todo es distinto a tu corazón? Y como eso no es posible, automáticamente, no porque Dios lo quiera, sino que automáticamente no tienes otro lugar que ir que al lugar de la condenación eterna. ¿Se entiende, hermano? Automáticamente, porque sería un tormento para el corazón que ya fue tomado así, ver tanta gloria, tanta justicia, tanta verdad distinta a la que él se formó, y sería atormentado por su propia conciencia, su corazón malo que tiene que ir con él. Tiene que ir con él ese corazón. Su corazón errado y su corazón malo no soportaría tanta luz, no soportaría tanta justicia, no soportaría tanta gloria, tanta verdad. Y no soportándolo, entonces automáticamente debe de ir al lugar que le corresponde, al lugar de la multitud, que es la lejanía con Dios. Porque si el corazón no menguó para que se formara Dios en él, y no menguaron todas sus cosas en su vida, entonces esto formará una lejanía con Dios. Y esta lejanía, si se muere con ella, deberá permanecer por la eternidad, la lejanía en el infierno. Por eso la necesidad es de menguar para que Cristo crezca. Y si Cristo crece en el hombre, si esto se cumple, entonces se hará el propósito de Dios
en la vida del hombre, el propósito con el cual hizo al hombre, que dé su imagen en la tierra para vivir una vida eterna, gloriosa, ahora con un galardón eterno donde ya más nunca podrá ser tentado, ni engañado, ni tener un corazón engañoso, ni inclinado al mal, y ya sea libre completamente de pecado y de todo engaño, de toda miseria eterna y de toda infelicidad. Si Cristo se forma en el hombre, esta es la gloria que Dios promete, hermano. Esta es la gloria que Dios promete. Y esta es la necesidad que hay. Esta es la necesidad. Y esta es la necesidad de que habló Juan el Bautista, pero no le estaba hablando él por sí mismo, aunque estaba hablando de él, pero estaba hablando el Espíritu Santo a través de él. Para hacerle entender al hombre la necesidad que tiene el hombre. O sea, estaba hablando el Espíritu de Dios para que el hombre entienda esta necesidad. Es necesario. Esta es la base que tenemos y allí voy concluyendo. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta es la necesidad. Y cuando se satisface esta necesidad en los que entienden, entonces el corazón de Dios se alegra, los ángeles se alegran, el cielo se regocija porque se ha formado la vida en el hombre. Pero si permanece en su propia vida, en su propia manera de pensar y de vivir, en sus costumbres, en vano habrá venido Cristo para él. No para los que sí creyeron y menguaron y murieron para que Cristo fuera formado en ellos, sino para él. Amén, hermano. Esta es la necesidad. Amén. Que hay que entender, que hay que comprender y en la cual hay que encaminarse. Más que la necesidad de vestido, más que la necesidad de alimento, más que la necesidad de techo, más que la necesidad de documentos en la tierra, más que la necesidad de transporte, más que la necesidad de relaciones sociales, más que la necesidad de compañía de la gente, de amigos, más que la necesidad de la misma salud del cuerpo. Esta es la necesidad primordial del alma, porque allí está su vida eterna, allí está su salvación, allí está la felicidad eterna, allí está la edificación, la gloria perpetua, allí están las riquezas del alma que va siendo enriquecidas cada vez más, para morar en la gloria del Padre, en la gloria eterna. Más que toda necesidad, esta es la necesidad, que Cristo crezca en el hombre y que el hombre mengüe hasta morir para que Cristo sea formado en él. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios.